tal? Muy buenas tardes acá desde Israel. Estos son los 4 minutos de Torah. Prefería hacerlos después ya al comienzo de la semana, cosa de que tengamos un poco de intervalo entre clase y clase. Así que entre domingo y lunes van a empezar a salir los 4 minutos de Torah. El tema de hoy son los nombres de Dios. Hay muchas personas que he visto en la red escribir los nombres de Dios y hay otras personas que se enojan, les dicen que no mencionen los nombres de Dios, que no hay que decir. Los otros que vienen y lo escriben en forma de YWH, unas cosas medio raras. Y bueno, quería transmitir un poco el concepto que está detrás. Primero, ¿qué es lo que significa que Dios tenga muchos nombres? Dios, el Señor, the Lord, Hashem, Amunai, Elohim. ¿Qué significa esto? Significa que realmente Dios, al ser infinito en su concepción, lo único que podemos nosotros hacer es poder exaltar una característica de Él. Por eso se le llama de diferentes formas. En hebreo, estas formas tienen diferentes niveles de energía. Por ejemplo, Elohim significa toda la parte energética, toda la parte juiciosa, toda la parte de juicio. Amunai significa toda la parte más generosa, más misericordiosa. Entonces, claro, y usted me dice, pero no es Elohim, es con Hey, no con Kei. Sí, el concepto es que existen diferentes niveles de nombres que se podrían pronunciar y otros que es mejor que no pronunciarlo, y otros que definitivamente ni siquiera igualar la pronunciación, ni siquiera igualarla o cambiarla. Por ejemplo, el nombre Ado después Nai es un nombre elevado. Entonces nosotros decimos Amunai, le cambiamos la Dalet por la Mem para pronunciarlo mal. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando y está bien. ¿De dónde viene este asunto de no pronunciar los nombres? Porque cada vez que uno se pronuncia nombres, jala energía. Por ejemplo, hay alguien que se llama Juan Pablo, por ejemplo, y uno dice Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, y Juan Pablo, ¿ya qué? Juan Pablo, ¿qué? Acá estoy, Juan Pablo otra vez, Juan Pablo. Y no pasa nada, estás nombrando su nombre y no estás haciendo absolutamente nada con ese nombre. La persona se va a desesperar y te va a pegar un grito diciendo, córtala, no me puedo concentrar en nada, me estás llamando hace 5 minutos. A mí me pasa normalmente en mi casa que mis hijos cuando empiezan a llamar, Abba, 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 yo, ¿qué quieren? Ya, basta. Entonces, hay algo que se jala una energía. Cuando uno jala una energía de estos nombres, como Amunai, como Elohim, jala energía, y si es que no hay ninguna base para poder sustentarla, obviamente todo esto va a alimentar la negatividad más que a la santidad. Por eso nosotros decimos el nombre de Hashem, por ejemplo. Hashem significa el nombre. ¿Y a qué nos referimos con Hashem? A la forma más elevada de llamar a Hashem, que se le podría decir Yud-Kei Vav-Kei, que algunos con falta de sabiduría lo escriben como ya y después la palabra V o Y, W, con unas formas medio extrañas de escribirlos. No es la forma es proteger realmente esta energía para que siga siendo santificada. Nosotros podemos decir Hashem, podemos decir Dios. Dios es una forma, incluso hay gente que se opone a la palabra Dios porque viene de la palabra Zeus, que era un ídolo. Hoy en día la energía del concepto ya se purificó en el sentido y se entiende que es una entidad única. También lo dicen. Pero todos estos conceptos de llamar a Dios de maneras incorrectas, lo único que hace es jalar más en negatividad para el mundo, que Hashem no lo permita. Por ende, lo mejor es tener respeto, tanto para judíos como para no judíos. Es bueno que compartan este video con gente que ven que escribe de forma después va, incluso de pronunciarlo equivocadamente, porque esa no es la forma, pero igual pronunciarlo, ese nombre, la forma más elevada de pronunciarlo, justamente es para no tomar el nombre de Hashem en vano. Muy bien, Raúl, es exactamente eso.
termina tomando el nombre de Hashem en vano, lo deja como se llama por el suelo, que Hashem nos lo permita para nosotros. Entonces, ¿se entendió eso? ¿Se entendió eso otro? Ahora vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? No tiene. Dios es perfecto, es único, no necesita que lo llamen. Solo nosotros podemos jalar una energía específica para cierto momento. Nada más que eso. Hashem no tiene nombre realmente. Es una energía perfecta, única. Que tengan Atzlajá Rabá y que tengan una buena semana. Nos vemos pronto. Bye bye. 4 minutos de Torah con Rabbi Tzak Polak.